Estas son Pequeñas Islas, las clases maestras dominicales de Canal Ya, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos a Pequeñas Islas, las clases maestras de Canal Ya y de La Encerrona. Hoy vamos a hablar con Fernando Tuesta, que es politólogo de la Universidad Católica, politólogo y docente de la Universidad Católica, ha sido presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y justo el tema del que queremos hablar es la situación electoral, ¿no? Digamos, en estos días hemos visto a varios candidatos o precandidatos, llamémoslo así, que han empezado a salir en varias entrevistas a declarar como si ya estuviéramos en la contienda, ¿no? Pero el panorama que tenemos es bastante pesimista, ¿no? Las listas de candidatos parecen larguísimas, y lo primero que le quiero preguntar a Fernando es, ¿tú te sientes responsable, como dicen tus críticos, de esta situación en la que estamos con una cédula que va a parecer una sábana? ¿Te sientes responsable, Fernando? De ninguna manera. Si tuviera, imagínate el poder, de justamente eh, direccionar la realidad política, no la tiene nadie. Claro, Pero ahí están esto, viendo la cédula para los que no la han sí, visto antes, ¿no? Con esta sí, cantidad sí, pero larguísima de candidatos que vamos a tener que marcar, ¿no? claro, pero quiero responder a tu pregunta. Lo que nosotros hicimos en el 2019, entre enero y marzo, fue entregar un informe y defender lo que consideramos era importante y necesario para lo que llamábamos las elecciones justamente del Bicentenario. La idea era esa. De todas las propuestas que hicimos, se aprobaron muy pocas. De estas pocas, se desnaturalizaron varias, entre ellas la inscripción de partido como la selección de candidatos. Además, quienes votaron, y eso es lo irónico, votaron a favor, fueron varios de los que aparecen en los medios, para hacer una narrativa de irresponsabilidad en el sentido de gente que manipula, pero además descargarse la responsabilidad que ellos tienen. Y esta fue una campaña, además, luego orquestada a partir de las elecciones del 21 por medio de comunicación tipo Huilas, Expreso y todo ese ecosistema fraudista. Pero cuando tú les preguntas, y lo he hecho en redes cuando me atribuyen esta altísima responsabilidad, que me digan específicamente cuál es la responsabilidad. Además, en la comisión lo componíamos 5 personas. ¿Cuáles son esas puntuales observaciones? Nadie contesta. Nadie contesta. Además, siempre les he dicho, quien quiera debatir sobre el tema, lo hacemos en los medios, quien quiera. Entre los excongresistas, los congresistas actuales, los opinólogos, cualquiera, debatimos. Y para ver, no, pues es que no lo hacen, porque en primer lugar ni siquiera han leído la propuesta, ni siquiera saben lo que se aprobó y lo que no se aprobó. Para empezar, esa cédula de 45, o 43, perdón, si es que no hay alianzas, se hubiera reducido ostensiblemente con las PASO, que tenían una función reductiva enorme, pero además había desincentivos, no solamente incentivos, sino desincentivos para poder inscribir partidos como movimientos regionales. Lo que ha hecho el Congreso es un conjunto de normas distorsionadoras contra reformas en conjunto, y lo que tenemos es eso. Ni siquiera dentro del marco de lo que ellos han aprobado lograron incorporar, digamos, mecanismos de urgencia. Mecanismos de urgencia. Claro, porque creo que, Hablar, Fernando, ahí habría sí, que separar dos momentos, ¿no? Para que les quede claro a todos, ¿no? Porque una cosa es lo que tú has llamado la desnaturalización de las propuestas, que estuvo a cargo del anterior Congreso, ¿no? Y otra cosa son llamémosle contrarreformas, que se aprobaron ya en este Congreso, digamos, emparentados porque son los mismos partidos, pero
en diferentes momentos, ¿no? Para los Ya, que no tienen claro exactamente. ese panorama, ¿no? Quienes aprueban partes, el paquete estaba compuesto por 12 proyectos de ley, 4 de alcance constitucional y 8 de alcance legal. De ellos se aprobaron muy pocos, de los constitucionales 2. Impedir las candidaturas de las que tenían los candidatos sentencia en primera instancia por delitos dolosos. Eso se mantiene. Lo segundo, acotar la inmunidad parlamentaria, que es lo que quiere este Congreso, regresar al modelo anterior. Ujú. ¿Alguien se puede oponer esto más allá de los congresistas de ahora? Luego, a nivel legislativo, se eliminó lo que era el nido de la corrupción y el mercado fraudulento de firmas, que eran como 730,000. Se introdujo la idea de que, digamos, el centro de la presentación de inscripción de candidaturas sea, perdón, de partidos, sea los miembros, militantes, pero no se colocó algo que hubiera evitado lo que estamos viendo, que si tú presentabas un 3% de documentación falsa, se cancelaba tu proceso de inscripción. Por el contrario, Un 3% de los 24.000 militantes, digamos. 5,000 más o menos, sí. Si Ajá. es que tú alcanzabas ese nivel, quiere decir que en realidad estás haciendo un proceso viciado, ¿no? Esto no se puso, muy por el contrario. Eso, perdóname, para los que no tienen las matemáticas, eran 750 militantes falsificados, adulterados, Más o menos, ¿no? ¿no? Más o Claro. menos. No, sí, más o menos, sí. Ajá. Adulterados. Entonces, eso hacía que el partido, en realidad, trate con más cuidado la presentación de la documentación. Pero además, para nosotros lo más importante no era esto, porque tú puedes, Jonathan, entregar papeles, que es lo que se entrega. Papeles. El plan de gobierno lo haces pues en ChatGPT en 3 minutos. Ideología, todo eso puedes entregar, son papeles, Ujú. incluso locales partidarios. ¿No? Le pones ahí al frente en cualquier, digamos, local pequeño, mediano, lo que sea, el nombre de un partido, te van a fiscalizar, ahí existe, te retiras, lo bajan, porque las normas, cuando están alejadas de la realidad, se violan o cuando no las puedes cumplir, pero cuando nadie las puede cumplir. Yo creo que en el Perú, difícilmente un partido pueda tener 25,000 militantes reales. Ujú. 25,000 militantes reales. Pero entonces, terminando con tu pregunta, el Congreso Extraordinario del 20 al 21 comenzó a desmontar o a limitar las reformas. Por ejemplo, suspendió las PASO de cara a las elecciones del 2021. Y este Congreso continuó con la misma. Suspendió las PASO para las elecciones regionales y municipales del 22, para luego prácticamente eliminarlas. Pero además comenzó a modificar normas, que es las que tenemos, incluido el tipo de bicameralidad que crea un superpoder en el Senado. Entonces, cuando viene pues gente digamos, medios que comienzan a hacer campaña y crean una narrativa, hay una franja evidentemente que va a creer, porque los que convierten estos medios son creyentes. Tú les puedes dar todas las evidencias del caso y son, no ven, ¿no? No oyen, repiten. Tú ves, los trolls repiten exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, con esto termino solamente la parte. Miren cómo de cinismo es esta narrativa. A nosotros, ad honorem, nos designaron para elaborar un informe 60 días. 60 días. Luego, este gobierno designó también un grupo, allí sí de supuestos notables, constitucionalistas,
que se demoraron un montón en entregar un informe que nadie casi conoce, un informe genérico, y casi todos ellos luego tuvieron una designación de este gobierno, en algunos puestos. En nuestro caso, algunos podrán decir, mira, pero tú también, no, ningún gobierno. Eso fue entre enero y marzo del 19. Yo presté servicios de terceros en el 2021 y ese fue mi aporte con ideas, propuestas que yo no las acomodo. Yo vengo, Jonathan, trabajando el tema electoral hace 45 años y se puede rastrear porque todo está publicado. Claro, pero Y ideas que yo desarrollo. Y son discutibles, pueden ser criticadas totalmente, pero que yo me responsabilice. Es risible que algunos congresistas que votaron a favor puedan criticarme a mí. ¿Qué? ¿Porque tengo ideas? ¿No? Entonces, varias de las cosas que están ocurriendo, hemos dicho que iban a ocurrir. Y lamentablemente están ocurriendo. Pero ahora, ¿tú crees que fue un error político, ¿no? Creer que los partidos no iban a contraatacar después de la reforma, yo sé que parcial, que incompleta, que se hizo en el periodo pasado, ¿no? Una vez que ya asumían en la nueva gestión, creer que las cosas iban a continuar hacia una reforma bien hecha y no se iban a decantar por la contrarreforma, ¿no crees que fue muy ingenuo? A ver, si a ti te dan un encargo y te dices, haz una propuesta, digamos, para los medios, Ajá, tú haces lo que crees que deben ser las cosas. claro. Pero yo no soy el operador, yo no soy quien ejecuto. Quien ejecuta era el gobierno. Lo primero que hicimos en ese momento, Jonathan, la primera visita que hicimos fue el presidente del Congreso. Y nos reunimos con absolutamente todas las bancadas. Conversamos con ellos, recibimos sus observaciones, les pedimos además que lo hagan también por escrito a lo más desarrollada. Mira, conversamos y nos entrevistamos con 180 personas. Trabajamos todos los proyectos de ley que se habían presentado en ese momento. Pero, claro, eso no se hace en 2 meses, se hace más tiempo. ¿Y cuál es ese más tiempo? Que varios de nosotros, porque no era solamente yo, aun cuando hacia mí se dirigen los ataques, habíamos trabajado sobre el tema durante años, Entonces, lo que ocurre es que luego el expresidente Vizcarra se enfrenta al Congreso en agosto. Nosotros habíamos trabajado de enero a marzo, me refiero al informe, se lo entregamos y ya vino la disputa entre poderes y el informe quedó también entonces en medio de la pelea, lo que algunos miembros de partidos habían estado favorable a algunas propuestas, ahora era el enfrentamiento entre Vizcarra y el Congreso, ¿no? Entonces allí todo esto se malogró, se distorsionó, lamentablemente, y luego vino la disolución del Congreso, la vacancia de Vizcarra, el COVID. Mira, todas las propuestas quedaron, digamos, de alguna manera o limitadas, o luego vino pues la contrarreforma, de la que todos hablan, la reforma, yo diría que no queda casi nada. ¿No? Se sigue hablando de lo mismo, pero no queda casi nada. Ahora, tú has descrito bien, digamos, este ecosistema de noticias falsas, ¿no? Que empezó en Willax, quizás, o Expreso por allí, pero se ha difuminado, ¿no? Hace poco escuchaba una entrevista que le hacía Diana Seminario a Fernán Altuve, en el que los dos insistían con este tema de los muertos que figuraban en el padrón electoral, ¿no? Cuando se ha dicho hasta el cansancio que el padrón se cierra un año antes, ¿no? Es imposible que se depure, digamos, las personas que mueren después que se cierra el padrón, ¿no? Es evidentemente que si una persona muere, va a figurar en la lista, ¿no? E incluso decían que habían muertos entre los candidatos, ¿no? Y también, digamos,
puede ser que haya algún muerto, digamos, que ha salido en la lista final, pero también es porque hay plazos, pues, ¿no? Hay plazos que cumplir, ¿no? La lista se cierra una fecha, se tiene que imprimir y se tiene que hacer eso, ¿no? ¿Cuánto daño les ha hecho a todas las elecciones este conjunto de noticias falsas, ¿no? Muchísimo. Mira, cuando cayó el antiguo régimen de los 90, nos designaron, en mi caso, jefe de OMPE. La aprobación de la institución era 5% luego del real fraude del 2000. Terminado eso, nosotros teníamos el apoyo de la elección del 2001, el 73%. Esto mucha gente no se acuerda, u otros eran muy jóvenes y no lo vivieron. A partir de ese momento, la aprobación de los organismos electorales creció y se mantuvo muy alto hasta el 2021. En el 2021, esta campaña llena de mentiras, de mala fe y de ignorancia, caló en un sector, en medio de un contexto de polarización. Entonces, lo que tú dices es cierto. Por ejemplo, el padrón se va a cerrar a mediados de octubre. Entre mediados de octubre y el día de las elecciones, el segundo domingo de abril, obviamente gente va a morir. Y digamos, esas personas se van a mantener en el padrón mientras no exista y llegue a RENIEC la documentación que le permita dar de baja a esa persona. El RENIEC no sabe quiénes se mueren cada día. Esa operación de actualización, ahora se han hecho algunos ajustes, se podrá hacer, pero aquí ni en ninguna parte del mundo el padrón obviamente está depurado al 100%. Pero que digan que votaron los muertos, que es la frase, ¿no? Votaron los muertos. Es una mentira pues descabellada, ¿no? Pero además, Pero los que se ha muertos... extendido, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que lo cree, ¿no? Pero además lo siguiente, para que se ponga a pensar de la siguiente manera. Cada uno tiene una mesa de votación. A su vez, dentro de esas personas se sortea públicamente los miembros de mesa. Entonces, si yo quisiera, entre comillas, hacer un fraude, que en ninguna parte del mundo se hace así, digamos, tendría que haber escogido, a ver, un muerto de esta mesa que queda en Lince, otro muerto en Chancay, etcétera. ¿Quién tiene esa posibilidad de articular un fraude, entre comillas, basado en muertos? Nadie. Y en segundo lugar, las elecciones que han sido internacionalmente catalogadas como fraudulentas han tenido determinadas características. Una de ellas, la presencia activa en el fraude del gobierno de turno para apoyar, obviamente, a su candidato o su reelección, contando con el concurso, obviamente, los organismos electorales, pero que tiene varias etapas anteriores. No es pues así, se me ocurre en medio de la campaña, ¿no? Eso no ocurre. Eso de los muertos es increíble. O que votaban los niños, se ha dicho muchas veces, ¿no? Y muestran DNI de niños. Claro, hay personas que tenían foto de niños cuando la sacaron, el DNI amarillo, y nunca cambiaron su DNI. Pero no te pueden impedir votar, porque tienes un DNI y tienes mayores de 18 años, y estás en el padrón. Entonces mostraban, miren, han votado los niños. RENIEC está haciendo una campaña hace un tiempo que se llama El padrón lo hacemos todos, ¿no? En fin, podríamos alargar todo esto, pero es parte de la campaña del fraudismo que le ha hecho mucho daño. Y que claro, este es a nivel global. Trump era el que, digamos, coloca el hito y dice algo así como, si no gano es por fraude, ¿no? Claro. Que es lo que instaló en el 2016. Y eso se ha repetido, Bolsonaro y otros. Y si gano, señor López Aliaga, y si gano, como que él ganó el 2022, con las mismas normas, los mismos organismos electorales, gano a pesar del fraude. O sea, no hay pierde en esta narrativa. No hay pierde, ¿no? Y esto se va a hacer
va a estar, se ha instalado como idea repetitiva en adelante, creando desconfianza, y se ha roto un principio básico de el entendimiento democrático, que es conflicto, pero que también es cooperación. Reconocer los resultados. Eso se ha roto en el Perú, lamentablemente, ¿no? No, porque Y hay una ahora, cosa que tú decías en el 2021, ¿no? Cuando toda esa tesis era reconocer la importancia, así como existe la presunción de la inocencia, la presunción de la validez del voto, ¿no? Que era algo que todos los operadores del fraude, ¿no? Querían descartar, ¿no? O sea, digamos, totalmente. y me parece que eso es un principio fundamental de las elecciones, ¿no? Y de las democracias. Y de las democracias. Mira tú, el alcalde de Lima ha hablado tanto de fraude, y sin embargo él gana por menos del 1% en Lima. Por menos. Se le puede criticar a los otros candidatos de cualquier manera, pero lo que no hicieron es hablar de fraude. Ujú. Pudieron hacerlo, porque hay una suerte de, entre comillas, frase entre los partidos que es: si la elección es ajustada, no la reconozcas, no la reconozcas. Di siempre que ha habido fraude, y puedes crear ahora de todo como para hacer creer a la gente que es sensible también a la desinformación. Y tú sabes que eso ha ocurrido ya en el 2021 y será así más todavía con inteligencia artificial para el próximo año. Entonces, efectivamente, se ha perdido eh, con todo esto una desconfianza en las elecciones, eh, en los organismos electorales, y esto da pie pues a que el demagogo, el mal perdedor, eh, pueda también imponerse, y ahí pues es terreno siempre fructífero para este tipo de discursos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que ha permitido la facilidad con la que se han inscrito tantos partidos con firmas falsas? Tú comentabas, ¿no? Lo de la sanción, pero claro, esa sanción es una sanción a posteriori, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que ha permitido? Porque en algún momento leí una columna de Martín Tanaka, que también integró la comisión, ¿no? Que él decía que se le debía dar al jurado la capacidad de fiscalización para que los inscritos fueran militantes reales, ¿no? Pero esa capacidad operativa, los recursos para que pueda hacer esa fiscalización, ¿no? ¿En algún momento se le asignó al jurado o, digamos, o se esperaba que esto, el jurado lo pueda resolver con los recursos que tenía en el momento, ¿no? Para empezar, la desafección de los partidos y la política hace que mucha gente no quiera integrar los partidos inscritos, digamos. Eso por un lado. Luego, la presencia de políticos que no tenían carreras políticas, aventureros, etcétera, también alimenta la idea de que es fácil llegar. Y además, porque efectivamente se elimina este requisito de firmas de adherentes. En ninguna parte del mundo te pedían tanto como en el Perú, son 730,000 firmas de adherentes. Esto es, nadie lo hace, y por lo tanto todo el mundo falsificaba, compraba. Hay un mercado de mafias que venden firmas. Pero entonces, la idea era militantes. El militante tenía que no firmar en la calle, tenía que llenar una ficha con datos. Lo que hace el RENIEC es verificar si la firma de esa ficha es verdadera, pero ahí viene el problema. Si es que lo que hace el RENIEC es validar si dos firmas, la de la ficha y la que tiene él como registro, se parecen. Ujú. Si se parecen, dan por válida. No verifica la autenticidad real, porque ello requeriría un peritaje grafológico Por por cada una sola firma, y claro. eso no lo hace RENIEC, sino cualquier falsificación se encarga el Ministerio Público. Eso lo saben los partidos.
Entonces, puede ser que el partido, que sea un cascarón, etcétera, diga, vamos a comprar firmas, y estas son nuestras firmas en la ficha de nuestros militantes. Puede que sean los comités o los encargados que te dan cuotas. A ver, Jonathan, tú tienes que entregar a fin de mes una cuota de 300 y tú te encargas por tu lado a ver la falsificación. Puede ser entonces de cualquiera de las modalidades. Pero yo estoy, digamos, conociendo sobre esto y cómo se hace en condiciones de afirmar que de los 43 partidos ya inscritos legalmente, tú tomas al azar a cualquier partido y de allí haces una muestra estadística 5%. Y haces lo que hizo Christopher Acosta, comenzar a llamar y verificar si son militantes. Te aseguro que todos los partidos tienen inscripciones falsas, más o menos a nivel de porcentajes. Entonces, por eso es que era importante este artículo que era, si es que tú me presentas, digamos, un 3%, se te cancela el proceso, ya te eliminamos del proceso. Entonces, no podía seguir. Perdóname, pero para los que, digamos, no creen que, digamos, este desestimado que está haciendo Fernando, acá hay una muestra que mostró IDL Radio, ¿no? De otros partidos en los cuales se han detectado falsificación de firmas, ¿no? O sea, no solamente es los partidos en los que hemos visto los miles, ¿no? Sino en otros se ha visto ya, digamos, por lo menos alguna que no se parece, ¿no? Que hay indicios para sospechar, ¿no? No es raro, ¿no? Así es, así es. Pero entonces, esto hace que el número explote. Pero además, en el Perú, repito, con determinadas condiciones estructurales, lo que tienes es un conjunto de políticos que quiere el partido propio. O gente que lo que hace es crear un cascarón o un vientre de alquiler, porque van a haber políticos presidenciables que carecen de organización y van a haber organizaciones que no tienen políticos presidenciables. Entonces, lo que se crea es una suerte de matrimonio de migrante, ¿no? O sea, lo que necesito es la residencia, acá lo que necesito es postular. Ese es ahora que estamos viendo de Hernando de Soto, que ha renunciado, o el de Carlos Álvarez, que dice que quizá vaya a renunciar. Claro. Y vamos a hacer una lista más larga. Entonces esto multiplica el número. Pero justamente, y repito nuevamente, las PASO tenían la singularidad de limpiar más o menos el terreno, porque tenía una capacidad reductiva. Todos íbamos a ir a votar en nuestro local que siempre nos toca. Y entonces si un partido sacaba menos del 3%, quedaba fuera. Entonces allí lo que importaba era los votos. Allí si los votos no puedes manipular nada, ¿no? Pues estamos hablando de que somos un padrón de 27 millones. 27 millones. Todos los otros requisitos, yo te digo, documentos, programas, ideología, comités, todos son papeles. Lo otro no lo puedes engañar. Y te voy a dar un dato que probablemente los que nos están viendo, escuchando, no lo conocen. Son los padrones de los partidos tan inflados que para las elecciones internas, para elegir sus candidatos, del 1.600.000 que decían los partidos que tenían como militantes, solo fueron a votar 5%. El militante, ¿qué actividad de mayor interés pueda haber que no sea la elegirse sus propios candidatos? 5%. Esto va a ocurrir exactamente igual o peor el último domingo de noviembre, que son las elecciones internas, que este Congreso, al modificar la norma, volvió a las alternativas que escoge el partido. Y casi todos, yo diría un más del 90%, van a elegir la de delegados.
que en el 2021 la organizó la OMPE, ahora cada uno lo va a organizar. Por ejemplo, tú eres del partido X, vas a elegir delegados el último domingo de noviembre. ¿Qué número de delegados? Cada estatuto de su partido dice cuántos. Tú podrías decir 20 nada más. 20 nada más. ¿Y quién va a supervisar que tú hagas una elección en Chancay y luego en Maynas y luego en Zorritos? Multiplica eso por 43. ¿Alguien las va a ver? Haces un documento donde dices, se realizaron, estuvieron presentes tal, fulano y tal, salió elegido Jonathan Castro delegado. Ahí la va a ver. Y el domingo siguiente, en la convención de delegados, esos 20, 30, 50, 80 van a elegir a todos los candidatos. ¿Quién tiene capacidad de decisión ahí? El jefe, el líder, el grupo. La cúpula del partido. La cúpula del partido. El dueño. Eso Ahora, una cosa que plantean, por ejemplo, Jorge del Castillo del APRA, ¿no? Es que el Jurado Nacional debe poder permitir que se adelante la fecha de las elecciones internas. Porque, ¿qué es lo que dice? ¿Su argumento cuál es? Los partidos que tienen dueños o que tienen candidatos únicos, ¿no? Los vientres de alquiler, digamos, tipo los que iban a lanzar a Hernando de Soto, los que van a lanzar a Carlos Álvarez, ya pueden hacer campaña, ya están en campaña, tienen un año para hacer campaña. En cambio, los partidos de verdad, en los cuales hay competencia interna, ¿no? Recién van a poder hacer su campaña digamos, solamente por 4 o 5 meses, ¿no? ¿Eso se debería poder permitir cambiar eso? ¿El jurado debería poder hacer algo? ¿O por qué no? Es bien difícil porque el cronograma ya fue aprobado. El cronograma es un conjunto de fechas, hitos, que son preclusivos, vale decir, y cada organismo electoral desarrolla el propio. Son actividades, funciones, operaciones que tienen que ver también con personal, aspectos logísticos, administrativos. Entonces ya hay fechas fijas, inicio y fin de una etapa. Se cierra una etapa, se inicia otra. Hoy todos los organismos electorales ya han planeado, incluido presupuestado, todo tal cual. Pero quiero ir al fondo del tema que preocupa a Jorge del Castillo. Y tiene que ver con la campaña, digamos la campaña adelantada. No le falta razón cuando él se queja que hay partidos que ya hacen campaña. Son los partidos, sobre todo, los partidos que están en el Congreso y que tienen, digamos, candidatos más claramente definidos. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, claro. Y Avanza País, por decir 4, de los que hacen campaña desde el año pasado. La campaña legalmente empieza una vez inscritos los candidatos, vale decir, después del 23 de diciembre. Pero, ¿qué puede hacer el jurado? A través de su función fiscalizadora, de alguna manera, sancionar, pero digamos, la función sancionadora del jurado no aparece en el adelanto de campaña. Claro, el Congreso no ha normado de esa manera. El jurado podría llamar la atención. Tú vas fuera de Lima y en muchos sitios los candidatos han pasado por ahí y hacen campaña, ¿no? Y ellos, claro, tienen una ventaja sobre los, digamos, partidos nuevos o los partidos que tienen más de un candidato presidencial y que sí se tiene que dirimir, que no son muchos, pero sí algunos, entre ellos probablemente el APRA, digamos, a fines de noviembre. Pero esta parte, y es importante decir, no está permitida la pre-campaña. Y tú ves cómo ya se están gastando recursos, probablemente públicos, en algunos casos para hacer campaña. No solamente... ¿Y esos recursos se van a fiscalizar o no se pueden fiscalizar? Es que... claro, los que se gastan, digamos, de ahorita hasta noviembre, digamos, ¿no? Mira, en realidad el partido debe entregar a la OMPE todo lo que es la rendición de cuentas de sus ingresos y gastos. Claro, sale un panel
que acabo de ver el día de ayer, grande, donde aparece el alcalde de Lima, ¿no? Pero aparece también como el supuesto candidato del distrito el próximo año, ¿no? El alcalde del próximo año, ¿no? Entonces, algo así como los dos se benefician, porque el candidato a alcalde del distrito asociado al alcalde de Lima, y al alcalde de Lima le interesa por su pretensión de ser candidato presidencial. Bueno, esto multiplícalo por, imagínate, en provincias, distritos, regiones, en todo el país. ¿Esto debería ser sancionable? Sí, porque en realidad no está permitido hacer campaña. Se hace no porque no tienen los elementos y los instrumentos sancionadores para hacerlo, ¿no? Pero creo que el jurado debería, para empezar, llamar la atención sobre esto, ¿no? Esperemos que lo haga y que sea de público conocimiento y que los medios ayuden a poner en evidencia cómo se está haciendo una pre-campaña que además cuesta. Y entonces hay que preguntar, en la OMPE se está entregando o se va a entregar o el partido entrega información que permite saber de dónde salen los recursos y cómo se gasta y de qué manera se gasta. Bueno, ahí está la norma. La OMPE tiene la gerencia y supervisión de fondos partidarios que tienen que ver con justamente la fiscalización de los recursos. Ahora, escuché a Philip Butters decir que en realidad no va a haber acá ninguna fragmentación de candidatos, porque hay candidatos que no existen, candidatos a los que no los conoce nadie, que por los que nadie va a votar, ¿no? Entonces, no hay necesidad de hacer alianzas. ¿Tú crees que hay incentivos reales para que los partidos formen alianzas? Porque, claro, acá el argumento es, ¿no? Hay partidos por los que en verdad nadie va a votar, entonces digamos, solamente van a ser 3, 4 los atractivos, ¿no? Mira, empecemos curiosamente, no tanto por la presidencia, sino por el Parlamento. Para que un partido ingrese al Parlamento, o sea, la Cámara de Diputados y Senadores, se ha incrementado el umbral y la exigencia. Para la Cámara de Diputados necesitas 5% de los votos y haber obtenido 7 diputados. Y en el caso de senadores, 5% de los votos y 3 senadores. Esta norma es una norma, digamos, rigurosa, y yo diría es la norma guillotina. Yo he hecho una simulación de las elecciones del 2001, 2006, 2011, 16 y 21. Aplicando esta norma, solo hubieran entrado al Parlamento 5 Aquí a está el 6 cuadro, ¿no? partidos, claro. Hay un gráfico incluso que también hice, ¿no? Entonces, si esto lo proyectamos hacia el 2021, lo que va a ocurrir, Jonathan, es que 2026. probablemente entren, perdón, el 2026 probablemente también ingresen 5 o 6, lo que permite afirmar que si es que no hay alianzas, no van a entrar al Parlamento. Vamos a poner un ejemplo. En el 2006, terminado el gobierno de Toledo, que había sido la primera mayoría en el 2001, solo consiguió 2 congresistas, superó el 5%, pero solo 2 congresistas. Con estas normas hubiera estado fuera del Congreso. El APRA en el 2011 y 2016 consiguió 4 y 5 congresistas. Con estas normas, el APRA no hubiera logrado ingresar al Parlamento. Con estas normas, si se aplicaba el 2021, el Partido Morado, Somos Perú, Podemos, no hubieran entrado a la Cámara de Diputados, porque no hubieran conseguido 7. Mira, por ejemplo, ahí en el 2021 a la izquierda, ¿no? Dice diputados. Aquí, perdón, para los que están viendo este cuadro, esta es la lista no de los partidos que postularon, esta es la lista de los partidos que ingresaron al Congreso. Entonces, lo que ha hecho Fernando es, con los partidos que han entrado a este Congreso, simular con las reglas actuales para ver cuáles hubieran entrado con las reglas actuales. Ya. Lo primero, es lo que consiguieron estos partidos.
pero a partir del 7º lugar, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado no hubieran ingresado a la Cámara de Diputados porque se necesita ahora 7. Entonces, proyectados el 2026, nadie nos hace pensar que esto va a cambiar y van a entrar muchos más con estas reglas, lo que permite afirmar que si no haces coaliciones, y no de 2, 3, sino grandes coaliciones, esto va a terminar siendo una masacre de los 43, reducidos a 5, 6 probablemente. Ahora, ¿cuál es 5, 6? Y ahí quedémonos con este gráfico. La gente no conoce los nombres de los otros 36, o muy pocos, salvo el APRA, PPC y FREPAP. De estos, conoce algunos más que otros. ¿Cuáles más que otros? Conoce, claro, Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza por el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, digamos, más que justamente los otros. De estos partidos, no digo que todos van a ingresar, pero yo sí creo que por lo menos unos 4 podrían ser. Si eso es así, te queda espacio para 1 o 2 del resto de 33 nuevos. Entonces, no entienden los políticos y los líderes que cuando te dicen yo voy solo, los principios programáticos, ideológicos, etcétera, que dicho sea de paso, pues en algunos casos es puro verso, porque en realidad lo que les impide muchas veces reunirse o mantenerse unidos son candidaturas, yo no estoy de acuerdo que tú seas candidato a la presidencia, no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que fulano mengano sean los candidatos que encabecen las listas, si tú no estás de acuerdo. Al final de cuentas, a eso se reduce. Ya muchos de estos partidos son una suerte de alianzas de individuos entre sí. Ahora imagínate estas agrupaciones que ya son de esta naturaleza, tratar de negociar con 2 o 3 que son de la misma naturaleza es pues casi un imposible. Claro, pero esto es lo que va a tener, es una situación en la que los que sean los partidos que tengan a los candidatos llamativos, ¿no? Digamos, el fujimorismo, así es. López Aliaga, digamos, va a tener más poder que sus aliados, ¿no? Sin duda, porque además es lo que yo llamaba pues la paradoja histórica, porque todo lo que se está haciendo es supuestamente para renovar, ¿no? Todo el mundo habla de renovar, el Parlamento, los políticos están en desacuerdo en porcentajes altísimos, pero todo está llevando a que probablemente 4 por lo menos importantes de este Parlamento repitan permanezcan en el Congreso del 2026. ¿Por qué? Porque tienen un nombre conocido, tienen un líder conocido, una marca, un símbolo, un color. Si ya están haciendo además campaña contra partidos que no se sabe si harán o no alianza, esto se sabrá en agosto, que luego para que levanten recursos, hagan campaña, y si es alianza sería un nombre nuevo quizá, van en desventaja, salvo que encuentres una locomotora de esas que comienza a subir, pues, ¿no? Hacia Ticlio, ¿no? Un outsider, sí, también, no digo que no, pero la gran mayoría no van a ingresar al Parlamento y van a perder la inscripción. Renovar la inscripción ahora será más difícil todavía, porque van a regresar, o ya regresaron, porque el Congreso así lo ha legislado, las firmas de adherentes. Se van a necesitar de nuevo 700,000, con lo cual va a regresar más todavía el mercado de firmas falsas, ¿no? Entonces, si no hay, digamos, una actitud de aquellos quienes dicen que quieren renovar la política, de una mirada más desprendida, en todo caso hasta pragmática, diría yo, ya no hablar del bien común, ¿no? Sino pragmática, tienes que hacer alianzas. Si no haces alianza, mueres. Acá hay
muy pocos partidos, disculpa que termino esto, muy pocos partidos que van a tener la capacidad de ir solos. Yo diría la minoría. Acá hay un comentario, ¿no? Que dice, ¿no? El Partido Morado si hubiera ingresado al Senado, digamos, dice una corrección, ¿no? Por el escaño ganado en Lima de la mitad del Senado elegido por distrito electoral. Con lo que yo me quedo, digamos, de este planteamiento es que va a ser más, digamos, va a tener más peso la votación en Lima finalmente por el tema de los senados, de los senadores uninominales o no necesariamente. A ver, el Senado está compuesto por dos tipos de votación. Se va a escoger un senador por cada circunscripción, región, departamento. Pero Lima va a tener 4. Va a tener 4. Ahí dentro de los 30. O sea, tú sumas 1 por región, que son 26, y 4 de Lima son 30. ¿Cómo se eligen los otros 30? Por lista única a nivel nacional. Pero hay voto preferencial. Cuando hay voto preferencial, claro, Lima es el tercio de votantes. Entonces la probabilidad que salgan más limeños es obviamente mayor. Entonces hay una concentración allí en el Senado, porque eso se ha visto además en otras ocasiones donde hemos tenido circunscripciones únicas. No tanto las uninominales, sino la de la lista de 30. Y repito, a eso si le sumas que Lima, aparte, en las uninominales, ya no es uninominal, sino 4, ¿no? Entonces, 4 que de todas maneras son de Lima. Los otros son indirectamente de Lima, van a ser algunos indirectamente de Lima, porque repito, acá tenemos un bolsón de gente que puede tener cientos de miles de votos o decenas de miles, versus otras regiones donde estarán en la lista, pero los votos preferenciales serán menores, ¿no? La acotación que hace el Principito Liberal, que hace un buen trabajo también de docencia, tiene razón respecto a que el Partido Morado en el 21, haciendo una simulación, hubiera tenido un senador. Pero no en diputados, ¿no? Diputados se hubiera perdido de todas maneras. Entonces, ¿y por qué? Porque el peso también del Partido Morado es más en Lima que en el resto del país. Pero en todo caso, es un llamado de atención, como hemos visto allí en los cuadros, para casi todos los partidos, salvo pues 5 partidos. De esos 6 que están allí, por ejemplo, debe preocuparse mucho Acción Popular, que claro, tiene que elegir a su candidato. No sabemos si va a ser Víctor Andrés García Belaúnde, si va a ser Alfredo Barrenechea u otros, o el caso de Perú Libre. Perú Libre, si es que no se lo hubiera presentado y alineado los astros y encontrado a Pedro Castillo, de repente estaríamos hablando de un partido que hubiera perdido la inscripción. Entonces estaría en la búsqueda de una locomotora. Y por más líder iluminado que se crea el señor Cerrón, imagínate que sea posible que él sea candidato presidencial. No creo sinceramente que él logre tener un porcentaje de votos para él, ni que su partido pueda superar, siendo él una locomotora. Bueno, será esta locomotora, pues, que nos han obsequiado, ¿no? Ese tipo de locomotora. Ajá, una locomotora chatarra, una cosa así. Así es. Así es. Fernando, una cosa que, digamos, ese panorama tiene miles de candidatos, ¿no? Lo que vamos a ver, digamos, solamente, digamos, me asusta la cantidad de paneles que vamos a ver en todas las calles por la cantidad, porque, digamos, otra vez, ¿no? Digamos, hay voto preferencial, y eso multiplica a la cantidad, ¿no? Y ya en tu rol más de analista, ¿no? Lo que vamos a ver es una tendencia a un brutalismo electoral, digamos, a haber una tendencia a querer
hacer el comentario más radical para poder destacar en este mar de candidatos? En general, el voto preferencial, ¿sabes? Es una competencia que, digamos, transforma al candidato en un partido en sí mismo. Porque si tú y yo estamos en un mismo partido, estamos compitiendo por lograr el escaño que ha logrado el partido. Entonces tú no eres mi aliado, tú eres mi competidor. Yo no voy a hacer el mismo discurso que el tuyo. Yo te tengo que superar a ti y a todos. Esa desata una lucha fratricida. Desata además lo siguiente, que un partido no pueda tener, digamos, un conjunto de ideas centrales por los cuales todos los candidatos apunten en la misma dirección. El antiguo caso, y más notorio históricamente, fue el Fredemo del año 90, donde cada uno no solamente hacía su campaña por voto preferencial, sino que tenía muchos recursos. En esa época no había limitación de gasto. Esto va a ser igual que ha sido todos los años, pero en mayor nivel. Solamente saquemos números. Son 43. Que se reduzcan a 300, ¿ya? Perdón, a 30 por alianzas. Multipliquen 30 por 33 escaños en Lima nada más. 30 por 33 escaños. Sí, más de 900, digamos. Mira, todos ellos nos van a pedir el voto, como tú dices, paneles, etcétera, etcétera. Más, digamos, 30 candidatos presidenciales. Más, en realidad, 30 por 4 senadores, son 120 candidatos al Senado. Más los 30 de circunscripción única, por 30 son otros 900. Sin hablar ya del departamento andino, que es algo que nadie conoce y que es cuestionable ya que exista. Pero imagínate, todo eso es lo que he denominado una suerte de mercado persa, donde todos tienen que ofrecer, no sé, pues lámparas maravillosas, alfombras voladoras, etcétera, porque la gente, al ver tanto bullicio comunicativo, no va a saber dónde mirar, dónde observar, etcétera. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y ahí los asesores lo que te van a decir es, ya no solamente baila, canta, o sea, no sé, pues el hombre bala y cualquiera, ¿no? Cualquier tipo de que te permita que te vean. Cuando esto lo que desata entonces es el mundo de la demagogia. Porque el candidato a diputado a senador va a ofrecer como si fuera candidato presidencial. Y entonces, cuando dicen, sí, pero entonces hay que leer los programas, nadie lee programas. Nadie siquiera, salvo los periodistas, los que hacen estudios, descargan hoja de vida. Nadie, aquí ni en ninguna parte. Lo que hacen es ver, escuchar spots, redes sociales, etcétera. Y además, en la confusión de colores, números, repito, la gente va a comenzar a mirar al mal conocido. Y el mal conocido tiene un nombre, un color, un líder, una marca conocida, que son los que están en el Parlamento. Entonces, claro, con esto no quiero negar que otros, de repente por ahí un grupo, una alianza, pueda tener nombres potentes y por ahí un outsider que pueda atraer, porque estamos en un contexto no solo de polarización, sino en un país, quizá el país de la región, de mayor incertidumbre, y cualquier cosa puede pasar. Obviamente cualquier cosa puede pasar, hace que existan pues los Pedro Castillo, ¿no? Y además acuérdense que en el Perú los que parecían los presidenciables que iban a ganar el año anterior no ganaron. No ganaron. Pero claro, digamos, también eso que vamos a ver en los congresistas lo vamos a ver, sobre todo en los candidatos presidenciales, ¿no? Porque ya hemos escuchado a Carlos Álvarez proponer pena de muerte, digamos así. La demagogia, por eso. ¿No? Claro, ¿no? Pero
pero ese va a ser el componente que nos va a inundar, digo, para que los que nos están viendo se preparen, ¿no? Emocionalmente para lo que esto va a significar. ¿Qué pasa tú que eres comunicador? Ujú. Cuando tú entras a un cuarto, digamos, y hay mucha bulla, fuego, etcétera. Lo que haces instintivamente es taparte los oídos, probablemente, ¿no? Para escuchar, no escuchar el ruido. Y quizá te llame la atención o la vista allí donde alguien hace algo que no esté hablando pues del programa, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo que habla el programa puede resultar incluso hasta aburridos. Es alguien que hace algo espectacular o dice algo que está fuera del estándar, Ujú. ¿no? Eso vas a llamar la atención, ¿no? Por eso, la pena de muerte quizá puede ser, digamos, la palabra tan fácil y usada y demagógica, ¿no? Pena de muerte a los traidores a la patria. ¿Quiénes son traidores a la patria? Los corruptos, los violadores, tal cual, mataría a más gente, ¿no? Porque deshacerse de los malos es obviamente la forma más eficaz sería matarlos, ¿no? Entonces, eso se va a repetir. Y acá viene un tema que es paradójico, que es lo siguiente. La gente en el Perú, y es el país de la región de mayor desafección de la política, dice no quiero saber nada de la política. Y entonces me recluyo a mis asuntos privados, ya no veo noticias, debates, las noticias todas son iguales, los políticos son corruptos, y entonces no estoy enterado. No soy un ciudadano que me va a interesar los asuntos públicos. Cuando uno llega al momento de la elección, esta persona es más vulnerable a la desinformación y a los fake news. Y el día de la elección, o la semana de la elección, va a estar preguntándose porque no saben quién votar, etcétera, a su entorno, pero de repente su entorno está en la misma situación que él. Entonces son muy sensibles y uno ha visto, quizás los que nos están escuchando y viendo, cómo en sus entornos, sobre todo en todas las aplicaciones de mensajería, eh, llega algo y lo comparte, ¿no? Sin Ujú. contrastar, como ustedes tanto hablan, ¿no? Chequean, ¿no? Creen, ¿no? Asumen como verdad, ¿no? Los muertos votan, asumen como verdad, ¿no? O pena de muerte, ya pena de muerte, comienzan a replicar. Entonces va a ser una campaña, no solamente una campaña popcorn de candidatos, sino va a ser una campaña de mucha desinformación, con inteligencia artificial la desinformación pues también crece, ¿no? Y lo peor de todo, y esto no hemos hablado, pero ustedes lo han tratado muchas veces en sus programas y los medios también, es, creo que la gran preocupación es el crimen organizado, pero ahora en crimen organizado más, digamos, formando parte de la campaña a través también de candidaturas propias, sea directas o indirectas, ¿no? Hay tantas candidaturas, van a haber no solamente por partidos, sino en el segundo semestre, en elecciones regionales y municipales, enorme, ¿no? Entonces, digamos, el panorama obviamente es desalentador por una parte, pero por otra parte también he sabido que una elección también es siempre una oportunidad, ¿no? Ujú. Yo tiendo más a creer que el panorama es desalentador y con todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque, No, no, sin duda, sin duda. ajá, de verdad hay que ser, digamos, un poco. Hay pocas esperanzas para que el escenario sea optimista y las cosas se reformulen en el siguiente periodo, ¿no? No, yo creo que reconstruir para empezar instituciones, Ajá. eso no se hace en un periodo. Tiene que haber mucha voluntad política, mucha gente honesta, y el tema es que los incentivos para que ingresen los aventureros, estafadores, mafiosos, ha crecido. Y el desincentivo para gente interesante, honesta, son altos también. Decir, yo no quiero entrar, digamos, a la política, o estuve en la política y ya no quiero regresar a ella. Entonces, Ajá. estas dos dinámicas, digamos, van en direcciones opuestas y es tremendo, porque además el Congreso nos está dejando varias cosas
importantes. La primera, ha nombrado autoridades en otros órganos importantes, como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría, etcétera, que van a tener todavía años de mandato. Y ellos están alineados con lo que es ahora la alianza que de alguna manera gobierna. Y entonces los partidos de esa alianza, un porcentaje alto de probabilidad pueden que se mantengan, pueden que cambien algunos nombres, pero ahí tienes por delante estas instituciones. Y dos, imagínate que gane un partido que no forma parte de estas coaliciones. Tiene que tener una bancada, no digamos mayoritaria, pero una bancada importante. No Kuczynski con 18. No Kuczynski con 18. Con 18 que encima no sabían negociar. Y encima, no, efectivamente, no sabía negociar, claro, ¿no? ¿no? Entonces, es difícil, es complicado, pero bueno, es lo que tenemos que enfrentar. Y no me quiero ir sin mostrar este superchat, gracias a todos a los que nos mandan superchat, otra vez de un presidente liberal que dice, ¿cuál es la vía para interponer una demanda ante el jurado o el TC para que, por analogía, se aplique la valla del 10% a la elección de delegados en las internas? Va a ser bien difícil. Ahora, para que entienda la gente, la norma actual de la Ley de Organizaciones Políticas dice que para que tú sigas en campaña, ¿no? En la elección, tienen que participar el 10% de los miembros de tu partido. Por eso que la modalidad A, que es elecciones abiertas, nadie la va a hacer porque implicaría 27 millones de peruanos, el universo. 10%, 2.700.000, nadie. La segunda es la modalidad solo los miembros del partido. Pero si tú tienes 30.000, debieran ir 3.000. Pero la C, que es donde viene la pregunta, lo que ha hecho la ley es el 10% de delegados. No es el 10% de quienes eligen los delegados. Por lo tanto, si tu estatuto dice son 20 delegados, el 10% es 2. Claro. Así de absurdo, ¿no? No hay manera, además cualquier recurso, esto va a pasar, esa es ley, tendrían que declarar la inconstitucionalidad de la norma, esto tiene un proceso y no creo como está el TC alineado de esa manera. Pero además, digamos, no es ilegal tampoco, no es ilegal. Así lo han puesto ellos y además dicen, el partido es libre, pues. El partido es libre de escoger cualquiera de las alternativas. Y yo libremente como partido he elegido la de delegados, ¿no? Pero más terrible que esto es el hecho que ya no lo organiza la OMPE. Y los organismos electorales no van a estar presentes en la elección de delegados, ¿no? Entonces, el primer domingo de diciembre se reunirán los delegados en algún lugar del Perú, que generalmente es Lima, y allí sí participa la OMPE. Para que tengan una idea, en el año 2001, el partido que más delegados tuvo fue el FREPAP. ¿Sabes cuánto? 110. Si aplicamos la norma del 10%, bastaba que vayan 11 para que siga en proceso, ¿no? Entonces, esta es una de las cuantas joyas que, por supuesto, nos ha entregado este Congreso, del cual los quejosos de la supuesta reforma que hizo explotar al país no dicen, por mala fe, ignorancia, en muchos casos, o una combinación de ambas. Ajá. Con el fujimorismo como presidente, digamos, durante varios periodos de la Comisión de Constitución, que es la que vio estos cambios, ¿no? Sí, pero también es cierto que es con el concurso de los otros partidos, porque es cierto que está fraccionado. O sea, cuando tú tienes 20 tantos congresistas, esto significa 18 y el 20% del Congreso. Entonces, ahí negocian, obviamente, entre ellos estos artículos de la ley, pero que se ven beneficiados
sobre todo los partidos del Congreso, y es un intercambio, pues, lastimosamente, de intereses, la mayoría de ellos que no tienen nada que ver, pues, con el bien común, una mejor institucionalidad democrática, etcétera. Vale, Fernando, te quiero agradecer mucho por haber participado de estas pequeñas islas. Como saben, Pequeñas Islas llega gracias al auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias a todos los que nos dan superchats, a los que comentan. Y ya saben que si quieren que este contenido se difunda más, comenten, compartan este video con todos sus amigos. Ya nos estamos viendo Gracias a ti, Jonathan. Hasta en otra una oportunidad. siguiente edición. Gracias. Chau, chau.